Canserbero fue un rapero y compositor venezolano que marcó la historia del rap en español. Su música tocó el alma de una generación que encontró en sus letras una verdad cruda y sin adornos. Pero detrás del talento había un ser humano complejo, marcado por experiencias duras y pensamientos profundos, hasta que un día un incidente acabó con su corta vida. Tyron José González Orama nació el 11 de marzo de 1988 en Maracay, Venezuela. Desde pequeño tuvo un gran interés por la literatura y la filosofía, influenciado por la literatura de autores clásicos y su madre, quien siempre fomentó en él el hábito de lectura. Sin embargo, su vida tomó un giro trágico cuando a una edad temprana su madre falleció, quedando bajo el cuidado de su padre y madrastra a la edad de 9 años. Este evento lo marcó profundamente y se reflejaría a lo largo de su obra. Durante su adolescencia, Tyron descubrió el rap como una vía de expresión, inspirado por artistas estadounidenses como Eminem, Nas y Vico C. Comenzó a escribir sus propias letras. A los 11 años comenzó a participar en batallas de freestyle y eventos locales. En 1999 integró una pequeña banda llamada Códigos de Barrio. Juntos realizaron varias composiciones musicales, pero debido a su bajo presupuesto solo consiguieron grabar 13 temas. Canserbero tuvo otro golpe fuerte en la vida, la muerte de su hermano, quien fue asesinado cuando él era solo un adolescente. Este evento lo sumió en una profunda reflexión sobre la vida, la muerte y la injusticia, temas recurrentes en sus canciones. La pérdida no solo le causó un dolor inmenso, sino que también alimentó su necesidad de expresarse a través de la música, convirtiéndola en una herramienta para canalizar su sufrimiento y cuestionar la realidad que lo rodeaba, permitiéndole conectar con miles de personas que encontraban en su música un refugio para sus propios conflictos emocionales. A partir de ello, empezó a inspirarse en géneros musicales críticos como el hard rock y el hip hop de finales de la década de los años 80. Entre todas sus canciones, Es Épico destaca por su narrativa cinematográfica y su magistral uso de la palabra, siendo para muchos la favorita del artista. En esta canción, Canserbero cuenta una historia de venganza hacia la persona que acabó con la vida de su hermano. Más allá de su estructura narrativa, Es Épico es un reflejo de su estado mental. La rabia, la frustración y la lucha contra el destino son emociones palpables en cada estrofa. Si bien la historia de la canción es ficticia, la intensidad con la que es cantada hace que el oyente sienta cada palabra como si fuera real. En el año 2003 conoció a Lil Supa y ambos publicaron un álbum. Según los medios de comunicación, el disco aportó un impacto importante en la movida nacional y latinoamericana del rap no comercial. En el año 2009, el artista subió a internet un mixtape llamado Nuestra doctrina no es un dogma, es una guía para la acción, en el que compiló varios de sus temas antes grabados. Canserbero afirmaba ser un escritor sincero y curioso, además de realizar composiciones con amor y objetividad. Algunas de sus canciones las compuso después de ver documentales o leer algunos libros. También sostuvo que no solo cantaba canciones con mensajes positivos, ya que, como cualquier persona, vivía situaciones no agradables, algo que también lo inspiraba a escribir sobre ello, por lo que no se catalogaba como un modelo a seguir. Relataba que las personas que escuchaban sus canciones debían ser analíticos y conscientes, porque todas sus canciones no contenían mensajes positivos. En la canción Querer Querernos, Canserbero se inspiró en el primer capítulo de la novela Rayuela de Julio Cortázar. Andábamos sin buscarnos, aún sabiendo que andábamos para encontrarnos. Trabajó como analista de reclamos en una empresa en Maracay y también en el Instituto Universitario Experimental de Tecnología de la Victoria. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Bicentenaria de Aragua, pero decidió dejar la carrera para enfocarse en la música. En 2010 lanzó su primer álbum como solista, titulado Vida, el cual
cual contenía canciones que abordaban temas de injusticia social, corrupción, la aceptación personal, la lucha contra los estigmas sociales y el amor, ofreciendo una mirada profunda y sincera sobre la vida, con temas como Mucho Gusto, Pensando en Ti y Ley de Hielo. Este disco se convirtió en un ícono del rap consciente latinoamericano, ganándole Mejor Artista Hip Hop en los premios Distorsión. 2 años después, en 2012, llegó Muerte, la contraparte oscura de su primer álbum, un disco conceptual que narraba una historia en cada canción, con temas como Llovía, Mundo de Piedra y el himno Es Épico. Canserbero exploró temas como la muerte, la violencia y el desamor, reflejando la cruda realidad de su entorno y la sociedad venezolana. Su trabajo lo consolidó como uno de los mejores artistas del género. En este mismo año realizó conciertos en países como México, Colombia y Venezuela. En una entrevista, Canserbero aclaró: mucha gente supone que soy ateo, específicamente por algo malo que me ha sucedido en la vida, pero considero que ese no fue el detonante de esa decisión. Más que ateo, me considero agnóstico. No puedo asegurar que Dios no exista, pero tampoco puedo probar lo contrario. En 2013, el Día Internacional de la No Violencia, participó en la organización sin fines de lucro 24-0, la cual se basa en el respeto por la vida y 0 muertes violentas. También criticó al gobierno venezolano en más de una ocasión, definiendo a las ideas del chavismo como una buena idea pero con una aplicación discutible. En 2013, durante la crisis en Venezuela, ironizó en la red social Twitter: estoy esperando que Nicolás Maduro se quite los extremos del bigote, no falta nada, haciendo alusión a Adolf. Tyron nunca se definió como activista o seguidor de una ideología en particular, más bien tenía una visión desencantada del mundo en la que veía a los políticos como parte de un sistema corrupto que no buscaba el bienestar del pueblo. Sus canciones no solo eran una denuncia, sino también una invitación a la reflexión, a la autoconciencia y a no ser partícipes de la manipulación. En una canción mencionó: la educación es mala y es de suponer, pues no conviene gente que aprenda a leer. Entre 2013 y 2014 actuó en varios conciertos en países latinoamericanos, entre ellos Chile y Argentina, y también en España. Canserbero tenía varios proyectos que llevaría a cabo en el 2015 y prevía conciertos en países de Latinoamérica como Panamá, pero un lamentable incidente pondría fin a su corta vida. La madrugada del 20 de enero del 2015, con tan solo 26 años, su cuerpo fue encontrado a las afueras del edificio Camino Real de la urbanización Andrés Bello en Maracay. Diferentes medios de prensa en ese momento anunciaron que Canserbero se había tirado del 10º piso de un edificio, habiendo antes acabado con la vida de Carlos Molnar, quien era su amigo, compañero de trabajo y novio de Natalia, quien era su manager. Todas estas afirmaciones de la prensa se basaron en unas declaraciones que hizo Guillermo Améstica, hermano de Natalia, quien afirmaba que Alcán tenía esquizofrenia y había hecho esto en medio de un brote psicótico. En la versión de Natalia, él se encontraba en su apartamento porque el día anterior había sido el cumpleaños de una de sus hijas, y como eran cercanos, este había sido invitado a pasar el tiempo en su casa. A medianoche, Tyron, en medio de un brote psicótico, comenzó a discutir con su esposo, Carlos Molnar, mientras ella, en otra habitación, buscaba por internet cómo tratar con estos síntomas que supuestamente Canserbero estaba presentando. Y también mencionó haber hecho una llamada al 911. Luego sintió el apartamento en silencio y cuando fue ya todo había sucedido. Natalia salió del país tras el incidente, algo bastante sospechoso, y 2 meses después fue llamada a declarar y regresó. Sin hacer mucho esfuerzo en la investigación, el caso fue cerrado rápidamente por falta de pruebas y Canserbero quedó como responsable del incidente. Pero la verdad es que habían demasiadas pruebas e indicios para pensar que esto no había sucedido así, y fans del rapero comenzaron a hacer sus teorías y a exigir justicia. Se señaló el modo en el que supuestamente Canserbero había extraído las romanillas de la ventana, ya que habría tenido que quitarlas una por una con mucho cuidado, algo que no es muy compatible con una persona que está alterada y está sufriendo un brote psicótico. Cuando la policía regresó, las ventanas estaban en perfecto estado
pasado incluso estaban puestas, así que alguien más tendría que haberlas colocado en su lugar una por una después del incidente. Si Tyrone había atacado a Carlos, tendrían que haber encontrado manchas de sangre en su ropa, pues fueron 17 puñaladas. Pero en cambio su ropa estaba limpia. Su cuerpo fue hallado en una posición poco usual. Sus pantalones estaban abajo, estaba perfectamente boca arriba y más alejado del edificio de lo que debería. Cuando intentaron ver las imágenes de las cámaras de seguridad, dio la casualidad de que estas estaban apagadas. En noviembre de 2023, el Ministerio Público de Venezuela reabrió nuevamente la investigación, informando que las investigaciones se habían retomado desde cero, debido a que existían muchas contradicciones sobre cómo había ocurrido todo. El fiscal general Tarek William Saab informó que las autoridades no realizaron las inspecciones competentes en el cálculo de la caída que presuntamente sufrió, así que esta vez realizaron una simulación de la caída con un muñeco y llegaron a la conclusión de que Cancerbero tenía que haber chocado con las paredes múltiples veces antes de llegar al suelo, y de este modo era prácticamente imposible que cayera perfectamente boca arriba. Se encontró información que había sido ocultada en la autopsia, como que tenía 4 heridas de un objeto punzante, su mandíbula estaba fracturada y había perdido 4 dientes a pesar de haber caído boca arriba. Al día siguiente se ofreció un balance sobre la investigación, donde se descartó la hipótesis de una posible enfermedad mental por parte de Cancerbero, luego de entrevistar a los familiares del artista, lográndose constatar que el rapero gozaba de excelente salud. El fiscal añadió que la información sobre su salud mental había sido difundida sin pruebas por el hermano de Natalia en la entrevista dada a los medios de prensa el día siguiente del incidente. Los familiares de Tyrone también afirmaron que él había manifestado su deseo de terminar su relación laboral con Natalia Améstica, pues esta estaba obsesionada con él y lo abrumaba, y que Cancerbero tenía excelentes proyectos a corto plazo por realizar. Finalmente se descubrió que Guillermo Améstica había visitado el apartamento el día del accidente, algo que no había sido mencionado en la antigua declaración de Natalia. Es así como los hermanos son arrestados por el delito de falsa atestación y obstrucción a la administración de justicia. En la declaración inicial que transcribió el CICPC de Aragua, ambos hermanos dijeron que informaron a las autoridades competentes por el 911, cuando en realidad la llamada telefónica nunca ocurrió. En la investigación se determinó además que el lugar había sido totalmente manipulado. El 26 de diciembre del 2023, en un interrogatorio, confesaron ser los responsables del suceso. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyrone González Cancerbero. El problema se empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyrone, en ese momento Cancerbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio. El hermano de Natalia confesó que el CICPC notó que la escena había sido manipulada y le ofrecieron ayudarlo a encubrir el caso por la suma de $10,000. Los hermanos fueron sentenciados a 25 años de prisión, pero como ya dije, ellos no fueron los únicos responsables del caso. El 17 de diciembre del 2024, Gilbert Cruz, Edgar Trillo y Teresa Pinto fueron condenados a 17 años y 4 meses de prisión. Estas personas fueron los miembros del CICPC que encubrieron la escena. Solángela Mendoza, quien fue la patóloga responsable por la autopsia y que ocultó información vital del caso, fue condenada a 15 años y 6 meses de prisión. Marcos Prato Longo era el responsable por la seguridad de Natalia y él tenía las llaves de la casa de Tyrone después del crimen. Supuestamente él le entregó las llaves a la familia de Tyrone con la casa
casa intacta, pero en realidad le robó dinero a Tyron y también ayudó a encubrir el caso, por lo que fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión. Actualmente el caso se encuentra cerrado, pero aún así hay personas que no creen en esta versión. Piensan que alguien con poder, quizás alguien del gobierno, mandó a silenciar a Canserbero por las críticas que hacía en sus canciones y que usaron a los hermanos Amésticas para encubrir el caso. A pesar de su fallecimiento, Canserbero sigue siendo un referente del rap en español. Sus letras continúan inspirando a nuevas generaciones y su legado musical se mantiene vivo en la cultura urbana, siendo considerado por muchos como el mejor rapero de habla hispana de todos los tiempos. De hecho, en la revista estadounidense Rolling Stone fue colocado en el puesto número 1 en la lista de los 50 grandes raperos en la historia del rap en español. Más que un rapero, fue un contador de historias, un crítico de la sociedad y un artista que supo plasmar la realidad en su música, recordándonos que la música puede ser mucho más que entretenimiento. Puede ser un grito de dolor, un canal de protesta o un refugio para quienes encuentran en ella un espejo de sus propias batallas. Esto ha sido todo por hoy, así que muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado, dale like, coméntame algo acá abajo y si no lo estás, por favor, suscríbete ya. Nos vemos en el próximo video.